Amigos y amigas, un saludo a todas las personas que siguen las entrevistas del diario elcomún.es. Entrevistamos hoy a la coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado, coordinadora Recuperando. Seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez en qué consisten las inmatriculaciones. ¿Qué proceso legal permite a la Iglesia Católica poseer un amplio patrimonio registrado a través de esta figura? ¿De dónde procede esa facultad y cuál es su origen legal e histórico? ¿Qué influencia tiene esta acumulación de bienes para una entidad que ya de por sí es muy influyente en nuestra sociedad, en el marco de un Estado que, según su ordenamiento superior, es un Estado laico? Para hablar de todo ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de Asunción Villaverde, de Europa Laica, y de Eduardo López Amodeo, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio en Sevilla. Ambos son miembros de la Coordinadora Recuperando. Hola, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, es un tema interesantísimo que seguramente tiene mucha tela que cortar, pero para la claridad de nuestros espectadores y de nuestros oyentes, si os parece, empezamos por lo básico y os pregunto qué son las inmatriculaciones, qué requisito legal significan y por qué tiene esa capacidad la Iglesia. Bueno, pues las inmatriculaciones es un escándalo monumental, como muy bien titularon en el libro Los Navarros. Una inmatriculación no es ni más ni menos que la primera inscripción en el registro de la propiedad de algo que no está registrado. Entonces, bueno, pues la Iglesia ha tenido conocimiento de que hay muchos bienes que no están registrados porque nunca se ha hecho, porque son de dominio público y no había esa necesidad. Y entonces, pues, ha decidido inscribirlos en el registro para hacerse propietaria de estos bienes. ¿Qué es lo que se lo ha permitido? Pues se lo ha permitido una ley franquista. En 1946, la ley hipotecaria, en pleno nacionalcatolicismo, pues había confusión, la Iglesia y el Estado es la misma cosa. Entonces, pues se permitía a los obispos hacer de fedatarios públicos, es decir, tenían la misma cualificación que un notario, con lo cual su simple palabra con un único certificado eclesial, pues podían registrar en el registro de la propiedad bienes a su nombre. Esta facultad que tuvieron desde 1946, porque se lo permitía esta ley hipotecaria franquista, pues ha llegado hasta nuestros días porque no finalizó hasta el 2015, lo que es realmente escandaloso, que después de 40 años de Constitución, pues todavía se les permitiera a los obispos tener esa capacidad, como si siguiéramos estando en un estado confesional o teocrático. Y bueno, no sé si Eduardo quieres añadir alguna cosa más. Bueno, simplemente que, bueno, a pesar de que en 2015 el Tribunal de Estrasburgo prohibió, o sea, hizo que se derogara la ley, la Iglesia sigue inmatriculando. O sea, hasta ahora sigue inmatriculando por medio de un expediente de dominio. Lo que es triste es que lo que para cualquier persona significaría, para cualquier particular, significaría tener que presentar pues un montón de títulos demostrando que ese bien es suyo, pues un expediente de dominio, ir al notario, que haya una exposición pública, bueno, un montón de requisitos. Para la Iglesia es tan fácil como que el obispo lo firme y además no solamente firmaba una, sino que en un mismo paquete llevaba docenas de inmatriculaciones al registro. Y bueno, los registradores lo admitían porque estaba permitido, con la salvedad de los templos de culto, porque ni Franco se fiaba de la Iglesia y los templos de culto no le permitía inmatricularlos. Pero ahí es cuando llega el gobierno de Aznar en 1998 y les amplía la posibilidad de también inmatricular los templos de culto.
A partir de ahí empieza la rapiña absoluta y entonces ya empiezan a matricular catedrales, iglesias, ermitas, que también hay que decir que no solamente las inmatriculaciones se han ceñido a los templos de culto. Los templos de culto ha sido lo último a lo que han accedido, aunque también sabemos que habían burlado la ley con anterioridad, como está demostrado. Pero bueno, es que las inmatriculaciones han sido de todo tipo de bienes. Han sido prados, viñas, frontones, campos de fútbol, pinares, locales comerciales, garajes, todo tipo de kioscos, plazas públicas. De eso nos puede hablar Eduardo, que tiene muchos casos en Sevilla, la Plaza del Pocito de Córdoba, también la Plaza de los Santos Niños en Alcalá de Henares, que está en pugna con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento cree que puede demostrar que ha sido siempre una plaza pública. Bueno, es que son multitud de bienes y de todo, cementerios, de todas las categorías, lo que se ha apropiado la Iglesia. Muchos de ellos, además, en fraude de ley, porque algunas han sido registradas doblemente. Estaban ya inscritas, registradas en el registro de la propiedad a nombre de otro particular, y aún así se le admitió a la Iglesia un registro, lo que ocasiona un registro doble, que es el caso de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena finalmente al Estado español a pagar 600.000 euros, que hemos pagado todos los españoles, porque la Iglesia se ha quedado con el monasterio y la indemnización pues la han cobrado los legítimos propietarios. Sí, está ya. Perdón. Sí, adelante, Eduardo. No, quería para que las personas que nos escuchen, desde 1978 todas las inmatriculaciones son nulas, por inconstitucionalidad sobrevenida, porque el artículo 14, que habla de que todos los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de la raza, el lugar de nacimiento, religión, y el 16, que habla precisamente de que España es un estado aconfesional, eso no se cumple. Entonces, desde 1978, la Iglesia siguió inscribiendo, que eso lo hemos descubierto cuando ha salido a la luz todo esto, ¿no? Ha seguido inscribiendo miles de... y eso estaba ahí que nadie sabía absolutamente nada. Lo hizo con nocturnidad y alevosía. Y entonces, tenemos ahí casos, claro, que además, para colmo, ahora la Iglesia dice, bueno, según la Iglesia, según la ley, de que hay un plazo para reclamar, claro, pero algunos ya han pasado 40 años. O sea que de todas formas, lo que es público es imprescriptible, inembargable e inalienable. O sea, no tiene tiempo para reclamarlo, pero claro, la Iglesia se empeña en que sí. Bueno, aparte que el gobierno, los distintos gobiernos, no están dispuestos a revertir las inmatriculaciones. Y lo que estaba apuntando Asunción, con lo de Rivas de Campos, o sea, cuando el Tribunal de Estrasburgo dice que tienen que devolver el monasterio, porque esto era una empresa de regadío que tenía dentro pues un monasterio de premostratense, era, y tenía dentro un monasterio que se desamortizó en su día, ¿no? Entonces, la Iglesia lo inmatricula y esta empresa pues recurre pues, al Tribunal Superior de Justicia, al Constitucional, y después llega a Estrasburgo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a Estrasburgo, como nosotros formamos parte, somos miembros, pues tenemos dos opciones. Una es indemnizar, como es lo que hizo España, España, el gobierno, que lo pagamos nosotros, y otro es devolver el bien. Pero como la Iglesia, no quería devolver el bien, pues en vez de pagarlo la Iglesia, lo pagamos nosotros. Es un escándalo, como dice Asunción, monumental. Entonces, es increíble cómo ha pasado tanto tiempo, y esto es como la memoria histórica, exactamente igual. O sea, tú dices, pero bueno, ¿cómo ha pasado tanto tiempo y se ha podido dar esto? Y además tienen
esa doble moral de decir que eso es suyo, y tienen el 80% aproximadamente del patrimonio histórico artístico de este país. Es tremendo lo que está pasando en este país. O sea, es para alucinar. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que además juega en favor de la Iglesia, pues que no hay un sentimiento, de lo que es el patrimonio. No hay una didáctica, no hay una pedagogía, no se ha hecho una pedagogía para que los ciudadanos comprendan realmente que ese patrimonio, que dicen, no, bueno, pero eso es de la Iglesia. No, de la Iglesia no, eso es de todo, es del común. Igual que una plaza pública o las murallas. O sea, eso es nuestro. Pero realmente eso es que es algo que no, o sea, no se ha hecho esa pedagogía, y la gente del patrimonio es como, bueno, si lo tiene la Iglesia da igual que lo tenga el Estado. No, si no lo tiene que tener nadie, lo tenemos que tener todos. Porque el asunto, para que quienes nos ven o quienes nos oyen tengan una visión, una perspectiva global de a cuánto afecta o cuál es el volumen, digamos, que afecta a este patrimonio, si tenéis algún dato que sea significativo sobre el número de inmuebles o, por ejemplo, qué cantidad de impuestos se evita, ¿no? O no sé si decir elude o se quita de encima la Iglesia. ¿Qué patrimonio supone? ¿Tenéis algún dato para que tengamos una idea en perspectiva del volumen que supone todo esto? Más o menos, porque como sabemos la Iglesia es muy opaca y todo esto lo ha hecho con mucha clandestinidad. Quiero decir que se ha descubierto por casualidad. Por casualidad se descubrió que hacía unos meses que en una iglesia en Navarra, en concreto en un pueblo de Tafalla, se había inmatriculado, y a partir de ahí se empezó a investigar y empezaron a salir pues los 1087 bienes que estaban inmatriculados en Navarra, que fueron los que dieron lugar a que se editara el primer libro con todos estos bienes, y bueno, que se pusiera en alerta poco a poco al resto. Y luego ya, cuando se dio a conocer que en 2016 se había inmatriculado también la Mezquita de Córdoba, eso tuvo una repercusión internacional tremenda. Eso fue lo que ya causó el que se hiciera la coordinadora Recuperando, y se uniera muchas más asociaciones a pedir que la solicitud de recuperar estos bienes. De hecho, uno de los carteles que ha salido, en el que se ponía se buscan 50 diputados valientes o algo así, es porque se pedía a los diputados que antes de que finalizara la ley se exigiera, mientras se estaba debatiendo la ley, que se exigiera que se declarara inconstitucional este artículo 206 de la ley hipotecaria, porque de esa manera se habrían podido solicitar la nulidad de todas las inmatriculaciones. Pero bueno, no se dio ese número de diputados exigible para que pidieran la inconstitucionalidad, y entonces pues lo que supuso esto fue una amnistía registral, porque la ley acabó, pero los bienes se quedaron en manos de la Iglesia Católica. El cálculo, pues como sabemos que la Iglesia es muy opaca, tenemos solamente el listado que en 2021 facilitó el Gobierno al Congreso de los Diputados de los casi 35.000 bienes, que esos están enumerados, pero enumerados de una manera muy falaz, porque primero, solamente se contó a partir de 1998 hasta el 2015, con lo cual falta todo lo anterior, desde el 46 que empezó esta ley, incluso que menos que solicitar desde 1978, que es cuando es un Estado democrático que se supone que hay separación Iglesia-Estado, ¿no? Pero quiero decir que es muy incompleto en ese sentido, pero también es incompleto porque no tiene las notas simples. Entonces, algunos de las enumeraciones de las inscripciones que hay, es imposible saber cuáles son. Por ejemplo, después de investigar, se ha sabido que la Giralda de Sevilla estaba inmatriculada como dependencias anexas a la catedral. Si esto no tiene un equipo investigador para pedir la nota simple para que se sepa qué es exactamente ese bien, pues eso pasa desapercibido, porque no se tiene la información completa.
El cálculo que ha hecho Europa Laica, que ha hecho también la coordinadora Recuperando, es que ampliando aproximadamente en los años y todas las inmatriculaciones que se tienen, de las que se tiene conocimiento, es que son unos 100.000 bienes lo que tiene la Iglesia Católica inmatriculados en España. Consideramos que es la mayor inmobiliaria de España después del Estado. Fíjate, el año pasado o el anterior, la Iglesia pues entregó al gobierno pues 1.000 y pocos inmuebles que decía que los había inmatriculado erróneamente. Entre ellos una iglesia en Sevilla del Opus Dei, la iglesia de San José, el convento de Santa Clara, que bueno, ahí también habría mucha tela que cortar, porque eso ha habido ahí una permuta, eso es para otro momento, ¿no? Y solamente han sido en toda España 1.000 y poco inmuebles, ¿no? O sea, es una auténtica vergüenza. Y con respecto, fíjate, las inmatriculaciones, o sea, lo que decía Asunción, fincas rústicas, por ejemplo. Nosotros hemos hecho un trabajo en Aral, solicitamos del ayuntamiento, que nos costó trabajo, porque a pesar de que, bueno, el ayuntamiento se suponía que era de izquierda, no voy a decir el partido, ¿no? Pero nos costó trabajo para presentar una moción donde se pidieran las notas simples. Bueno, pues cuando se solicitaron las notas simples, ellos por su lado y nosotros por otro, por el nuestro, resulta que de los 27 inmuebles inmatriculados, 22 eran fincas rústicas y solamente 5 era un convento, iglesia y 4 iglesias, ¿no? Entonces, cuando seguimos investigando, pedimos las certificaciones literales de esas fincas y ya habían 24. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque eso no es solamente en Aral, en el Coronil, en Navarra, con los bienes comunales, ¿no? Entonces, todas estas fincas rústicas que no tienen nombre, pues a saber, ¿no? Porque, como sabemos, antiguamente, anterior a 1863, creo que era 62 o 61, no había registro civil, pero además la gente no, hasta antes de la guerra no se acostumbraba en los pueblos, como sabéis, pues con un apretón de mano se vendían, o un documentito, yo te vendo esta parcela. Entonces, ¿qué pasó en la guerra civil? Eso es una lectura que a lo mejor habría que investigar. Que mucha gente o desaparecieron o tuvieron que huir. Y si eso no quedaba, o habían ardido los registros, porque en algunos pueblos prendieron fuego a los registros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que no sabemos, porque 22 fincas rústicas en un pueblo como Aral, ¿de qué estamos hablando? Y los bienes comunales que se han apropiado, por ejemplo, en Navarra, que nosotros, bueno, en Navarra porque Navarra es la pionera en la reclamación y porque ellos tienen un registro. Nosotros aquí, en Andalucía, y me imagino no, y en el resto de España, pocos registros a lo mejor hay de los bienes comunales, ¿no? De lo que es común. Entonces, pues a saber cuánto hay inmatriculados de iglesias. Y si resulta que son casi 300 lo que tienen ahora mismo documentado en Navarra, pues tenemos que decir cuánto ha sido en el resto de España. O sea, es levantar la alfombra y todo lo que hay debajo, ¿no? Es corrupción porque se le ha permitido a la Iglesia. A la Iglesia se le ha permitido. Navarra es que tienen la suerte de que... ¿Sí? Navarra, claro. Navarra tiene la suerte y tiene una buena plataforma y también el Parlamento que tiene, pues bueno, hay políticos que bueno, están dando una talla que en otros sitios, pues desgraciadamente no se ha dado. Nosotros nos hemos entrevistado en el Parlamento aquí y bueno, eso se queda en aguas de borraja y nosotros hemos solicitado los listados con el PSOE en 2018 y bueno, y no hizo nada. O sea, sí, por aclarar, Eduardo y Asunción, a los oyentes y a los espectadores, cuando habláis del caso de Navarra, informándome en la página
recuperando.es, que es donde tenéis la plataforma en internet de la coordinadora. En los artículos que tenéis colgados se explica que lo que ha ocurrido recientemente en Navarra es que a partir de un estudio de la Consejería del Desarrollo Rural, se ha destapado un análisis exhaustivo, que es lo que estoy hablando, ¿no? Detallado de que es lo que sería lo interesante saber, ¿no? Y lo que ellos han conseguido de los inmuebles inmatriculados, que ha permitido detectar que no solo hay estos inmuebles o estas localizaciones, digamos, que serían en cierta forma justificables porque son parroquias o son iglesias, etcétera, sino también otros que son bienes comunales, es decir, son patrimonio público que está a cargo de la iglesia. ¿Es así? Exactamente. La suerte que tienen en Navarra es que tienen el gobierno que colabora muchísimo, también los ayuntamientos, los municipios, porque allí pues tienen una legislación diferente y tienen pues estos bienes comunales que son ancestrales y entonces pues tienen un poco más de sentimiento de propiedad de lo que es suyo, ¿no? Y bueno, pues sí, la suerte es que tienes mucha colaboración del gobierno, de la diputación, de los ayuntamientos, en general de todas las administraciones, ¿no? Y bueno, pues sí, han hecho un análisis exhaustivo y de momento han encontrado 300 bienes comunales, pero están pensando que la cifra se puede ampliar a los 1.700, ¿eh? De todas maneras, Navarra, que fue la pionera y también consiguió el primer listado de sus 1.087 bienes, solo desde el 98 al 2007, que es cuando lo solicitaron, que no son tantos años, y ya eran 2 catedrales, 651 templos, 191 ermitas, 9 basílicas, pero eran también 42 viviendas, locales comerciales, almacenes, garajes, atrios, 8 cementerios, 107 fincas solares, terrenos, 38 prados, pastos, helechales, 12 viñas, pinares, olivares, arbolados y un frontón. Lo tengo por escrito porque es difícil si no aprendérselo de memoria. Pero lo que estamos diciendo todo el tiempo es que no solamente son bienes que puedan la gente pensar que pueden ser propiedad de la Iglesia, que bueno, el uso de ellos, que no está en ningún caso se cuestiona, no les da la propiedad. Porque en otros países como en Francia, en Portugal, que son nuestros vecinos más directos, el Estado es el propietario de todas estas catedrales y iglesias, incluso con la aquiescencia del Vaticano, que en plena dictadura de portuguesa en 1940 permitió que los bienes, bueno, que lo dijo es por escrito, que los bienes, las catedrales y las iglesias pertenecían al Estado. Y no estamos hablando solamente también de estos bienes inmuebles, sino de los retablos, tallas, cálices, órganos, pilas bautismales, bordados, orfebrería, cuadros, joyas que hay dentro, que muchas se han perdido porque ya se han vendido. Y que, bueno, pues igual que... Es decir, Asunción, o sea, el caso español es un caso particular, siendo un Es miembro un de la... caso único en el mundo. Único en el mundo. Somos especiales hasta para eso. Madre mía. Bueno, resumiendo lo que llevamos hablado hasta ahora, también para claridad de los oyentes, he mirado también, digamos, la parte de la Iglesia, cómo se justifica o cómo se explica en cuanto a este asunto, y ellos, digamos que su explicación principal viene a decir que, claro, al ser inmuebles que están relacionados históricamente, que además tienen siglos, ¿no?, de antigüedad o miles de años incluso, o algunos, se podría, en cierta forma, justificar que su poseedor fuera la Iglesia como institución. También, por otra parte, dicen que, bueno, que esos bienes inmuebles no se explotan, digamos, con un interés particular, sino que luego se repercute en todas las actividades, bueno, de caridad o de ayuda que realizan. Sin embargo, aquí el número y el tamaño, como estás indicando, de inmuebles y su variedad y su peculiaridad nacional, ¿no?, con respecto a otros estados, nos indica que en realidad lo que existe es, digamos, esa necesaria colaboración o participación legal
que ha permitido, en los casos que habéis comentado, históricos, desde la época franquista hasta el gobierno de Aznar reciente, incluso los intentos actuales de modificar la ley hipotecaria, que han sido en vano, ¿no? O que no han prosperado, no han proliferado, se convierte en una acumulación de patrimonio que, como comentabas, Asunción, convierte a la Iglesia en una inmobiliaria, en una gran inmobiliaria, además libre de impuestos. Exactamente. Es que es un negocio redondo, es el negocio del siglo, porque el pueblo es el que restaura, o sea, quiero decir que la restauración de todos estos bienes corre a cargo del Estado, corre a cargo de las diputaciones, de las administraciones. Luego la Iglesia lo registra a su nombre, lo explota económicamente con las entradas turísticas. Las entradas turísticas empezaron siendo donativos, pero que eran de pago obligatorio, porque en Zaragoza se hizo una concentración para poder entrar a la SEO, la Catedral de Zaragoza, que después de haberse restaurado con más de 20 millones de patrimonio de financiación pública, pues la Iglesia la inmatriculó. Ellos ponen los horarios de visitas y un donativo obligatorio para entrar. Como se supone que los donativos no son obligatorios, se hizo una especie de entrada de varias personas, pero bueno, pues tenían en la puerta a sus vigilantes para impedir la entrada. A partir de ahí, pues el arzobispado lo que hizo fue cambiar el ticket donde ponía palabra donativo por un ticket de entrada, pero con IVA cero. Quiero decir que cobran un montón de dinero por las entradas a estas catedrales, a la Catedral de Valencia, a la de León, la de Burgos, a la Mezquita de Córdoba, que se sabe que tiene miles de visitantes y que, bueno, millones de visitantes, mejor dicho, y que tiene unos ingresos ingentes. Se calcula que son ingresos de más de 2 millones de ingresos anuales solamente por estas entradas, que luego no están fiscalizados, no se declaran a Hacienda, es dinero negro directamente, es dinero que la Iglesia recoge y que no está fiscalizado, no tiene que dar cuentas no sabemos a qué lo dedica después. No, ellos dicen que es para la conservación de los bienes, pero eso no es cierto, porque sabemos que es el Estado quien se encarga de restaurar y mantener estos bienes. Y luego otra de las cosas que me preguntabas es que la Iglesia dice que es suyo porque viene, pues eso, es ancestral, ¿no? Sí, siempre ponen en el registro que es suyo desde tiempo inmemorial, es la palabra exacta que ellos utilizan. Pero claro, ¿cómo pueden defender eso cuando también han registrado a su nombre unas murallas medievales en el pueblo de Artà, en Baleares, por ejemplo? Desde cuando las murallas son propiedad de la Iglesia, o otro tipo de bienes como pueden ser los cementerios. Los cementerios, no hay nada que sea más común para una población que el cementerio, y también los han registrado a su nombre. Es decir, que son excusas que pueden valer para la gente que es más inexperta en la materia, pero realmente no tiene un pase. Sí, mira, yo, por ejemplo, el tema del cementerio tiene aproximadamente, hay matriculado 2.500 cementerios. Y en los pueblos se ha peleado mucho porque ¿quién ha mantenido los cementerios? ¿Quién? La gente del pueblo y los ayuntamientos. Y ahora han llegado ellos y lo han inmatriculado. O sea, lo han inmatriculado y lo están vendiendo. Se lo están vendiendo a otras empresas. A empresas funerarias. Entonces, los fondos de inversión están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que están teniendo que volver a pagar unas tarifas nuevas por lo que ya tenían comprado para su familia. O sea, es una auténtica barbaridad. Y después, con respecto a lo que decías de las catedrales, fíjate, cogí unos apuntes sobre el tema de las catedrales, que ya no sabía, pero no sabía, o sea, para que la Iglesia diga que es que no
o sea, que es para su mantenimiento. Cuando el mantenimiento, nosotros tuvimos una reunión hace poco con la subdirección de patrimonio del ministerio y una cosa que no sabíamos es que a pesar de los pesares, aunque no ponga nada en ningún cartelito ni en ningún sitio, el Ministerio de Cultura pues envía a expertos para ayudar, por ejemplo, en las restauraciones de las catedrales. Y eso lo estamos pagando nosotros, pero además eso no aparece en ningún sitio. Pero sí va personal que nosotros estamos pagando, independientemente que, bueno, que hay presupuestos, es que, de hecho, ahí tienen montado un chiringuito, para que las iglesias en los pueblos pues puedan pedir subvenciones de una forma o de otra, pero, o sea, que les ayudan, lo tienen montado para que puedan pedir las subvenciones que les puedan corresponder, porque seguimos, eso es un agujero negro que no termina. Bueno, pues la recaudación millonaria de los donativos, lo he leído recientemente, por ejemplo, la Catedral de Sevilla, 23 millones en el año 2023. 23 millones. Fijaros que el Cabildo sacó en el primer semestre de 2023, y salía con las entradas gratis, pues unos ingresos de unos 10 millones de euros. La cuenta que nosotros hicimos. Después eso lo han quitado, claro, rápidamente. O sea, estamos hablando que está en esa tónica. O sea, que 23 millones en Sevilla. Si estamos hablando de Córdoba, pues, o sea, también otra auténtica barbaridad. En Burgos, 3 millones y pico. O sea, la Catedral de Valencia. O sea, que es que, y la Sagrada Familia, 126,9 millones. O sea, la Sagrada Familia de Barcelona. O sea, entonces, es un dinero que además no paga. Es un paraíso fiscal. No paga absolutamente nada. Después, con respecto a las restauraciones, pues nosotros estamos aportando, el gobierno está aportando, es una auténtica barbaridad, porque es que se nos va muchísimo dinero por todos sitios, porque además, y el negocio es de ellos. O sea, que realmente nosotros estamos manteniendo sus edificios, que son nuestros, y ellos están llevando el dinero. Sin duda. Es un tema que, como vemos, pues abarca un problema considerable, teniendo además en cuenta la situación de crisis que padecemos los españoles en cuanto al aspecto inmobiliario. Quería preguntaros, para una de las últimas preguntas que me queda por haceros, es en cuanto a la responsabilidad de las administraciones y de los partidos políticos, o bueno, si hubo algún compromiso por parte del gobierno actual o de la anterior legislatura para dar alguna solución a este tema. Hablaste al principio de esa propuesta en el Congreso para modificar algunos de los aspectos de de los artículos de la ley hipotecaria, pero no se alcanzó ese número de diputados. ¿Cuál diríais que es el papel de los partidos políticos o los responsables de las administraciones en este asunto? Bueno, los partidos políticos han hecho muchas promesas, pero todas al final han quedado incumplidas. No hay más que ver que el propio presidente Sánchez, en su discurso de investidura en 2020, dijo textualmente que el Gobierno hará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Bueno, pues no solamente no se ha cumplido, sino que están mirando para otro lado. Hay una desidia absoluta en este caso, hay una connivencia con la Iglesia Católica para no molestarla, hay reuniones continuas, como muy bien sabemos, con
la jerarquía de la Iglesia Católica, incluso con el Vaticano, como hemos visto además, porque ha habido múltiples idas y venidas de la vicepresidenta Carmen Calvo, de la vicepresidenta ahora Yolanda Díaz, del ministro de la Presidencia Bolaños. Y bueno, pues ellos pactan en secreto. Yo creo que es un pacto de no agresión, porque realmente no se ha tomado ninguna iniciativa, por más que se han hecho promesas y por más que se dijo esto en el debate de investidura. No se ha avanzado nada políticamente, excepto en el Gobierno de Navarra. Ahora mismo se ha presentado una solicitud también al Ministerio de Relaciones con las Cortes para que, bueno, pues se amplíe del listado que se tiene del 2021, que se amplíe a dar las notas simples para que podamos saber con más exactitud cuáles son todas los bienes y poder identificarlos, porque con la información que tenemos hasta el momento tan incompleta no se pueden identificar muchos de los bienes. Pero bueno, tampoco tenemos muchas esperanzas, porque esto tendría que ser una cuestión de Estado, tendría que ser algo que se tomara en serio y se anularan todas estas inscripciones que son inconstitucionales, al menos desde 1978, pero aunque sea desde 1946 son inmorales. Y bueno, yo no sé si Eduardo es más optimista, pero la presión de la ciudadanía hasta el momento no ha hecho mucho efecto. También es verdad que es un tema muy difícil y complicado, que cuesta mucho entenderlo y bueno, pues la Iglesia tiene unos mecanismos publicitarios muchísimo más fuertes que los nuestros. Ellos tienen sus radios, televisiones, medios de comunicación, sus altavoces en todas las iglesias, desdiciendo esto que nosotros decimos y que, aunque es fácilmente probable, porque se puede comprobar con mucha facilidad, ¿no? Pues bueno, pues no llega al alcance de la gente, no llega a oídos de la gente lo escandaloso que es, porque tenemos que tener en cuenta que todos estos bienes no solamente es que estén de su propiedad y estén utilizándolos para hacer un ingente negocio, es que además tampoco, como están exentos de pagar impuestos, no pagan el IVA, es un dinero que está perdiendo también pues la hucha común, ¿no? Para dedicarlo a otro tipo de cosas. Solamente en Valencia sí que se calculó, porque el Ayuntamiento de Valencia, creo recordar que con Juan Ribón, no me quiero equivocar, se exigió que pagara el IBI. Y bueno, pues no ha pasado años, pero no se paga. Y el cálculo que hizo de todos los bienes que tenía la Iglesia, incluso por locales comerciales que estaban en explotación, pues dejaba de ingresar el Ayuntamiento de Valencia 4 millones de euros. Si esto lo extrapolamos a toda España, imagínate el dinero que deja de recaudar la hacienda pública, el dinero que deja de recaudar para el fondo común y para los gastos necesarios en toda España, ¿no? Es que además estamos hablando de que se está haciendo también una competencia desleal con otros negocios que sí que pagan sus impuestos religiosamente. Nunca mejor dicho. Eduardo, ¿algo que añadir? Mira, sí, yo quería hacer dos puntualizaciones, porque no quiero que se nos vayan. Por un lado, el listado, para que los espectadores se hagan una idea. Por ejemplo, en Castilla y León, que de los 35.000 bienes, fueron prácticamente un tercio en Castilla y León, 6.147 eran en templos y dependencias complementarias y 4.096 en otros. O sea, que fijaros, o sea, la diferencia, o sea, que es un 40 y un 60%, pero un 40% que es que no tiene nada que ver con templos ni con nada, o sea, y además, dentro de los templos y dependencias complementarias, pues puede haber plazas públicas o en la casa de la maestra,
que han inmatriculado la casa de la maestra y toda la huerta que tenía, o la casa del cura, que eso históricamente lo han levantado los pueblos, la gente del pueblo. Y fijaros, en Galicia, que es escandaloso, es el segundo lugar que tiene, o sea, inmatriculó 2.747 templos y dependencias complementarias, pero 4.384 de otros. O sea, fincas rústicas, o sea, prados, o sea, todo, o sea, que no tiene nada que ver. O sea, es que ha sido un auténtico expolio de todo. No solamente un expolio histórico, patrimonial, ¿no? Sino que ha sido también un expolio que han robado a manos llenas. Y después otra cosa que lo que estamos hablando de que realmente, o sea, no hay una explicación, no, o sea, nos cuesta trabajo entender en una sociedad cada vez más laica, la sociedad, no el Estado, ojo, la sociedad cada vez más laica, aunque, bueno, aquí desgraciadamente pues tenemos lo del tema de este folclore que tenemos en la calle, ¿no? Con todo mi respeto, pero bueno, digo porque es que esto ha crecido de tal forma que hasta en la guardería están haciendo que, o sea, en las escuelas infantiles, que los niños y las niñas salgan de nazareno y de mantilla, o sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Porque hay que respetar los derechos de los niños, ¿eh? Pero fijaros, porque hay una cosa muy significativa, que es que esto o sea, que va, o sea, no tiene explicación la forma en que los distintos gobiernos, y concretamente el PSOE, porque el PSOE, desgraciadamente, cada vez que le toca gobernar, pues la Iglesia le saca más tajada para que le deje hacer cosas, pues los católicos en el año 2006, los que se decían católicos eran un 77,3, y en el 2024 un 55,9. O sea, y el porcentaje de no religiosos, ateos, agnósticos, indiferentes, ha aumentado del 19,4 de 2006 a un 38,9 en 2024. O sea, estamos hablando, bueno, y además, según el barómetro del CIE, de 2024, solo el 18,3 de la población española mayor de 18 años se considera católico practicante. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser que este gobierno o estos gobiernos rindan pleitesía de esta forma a la Iglesia? O sea, y que vayan repetidamente allí a inclinarse delante del Estado Vaticano. O sea, no tiene sentido. O es que todos los que están en el gobierno pues son muy practicantes. Y entonces, pero bueno, ya estamos viendo lo que tenemos en el gobierno, ¿no? O sea, la corrupción y el plan que tienen, ¿no? Entonces, quería hacer o sea, por una parte, el tema de las inmatriculaciones, qué barbaridad, cómo es que no solamente, o sea, ha sido las iglesias, sino que ahí lo tenemos clarísimamente que ha habido de todo tipo y que de la iglesia, por ejemplo, en Galicia, lo menos, y después, por otra parte, que no es explicable la actitud del gobierno ante la situación, o sea, ante la posición de la iglesia de acaparamiento, o sea, y de cederle, porque, por ejemplo, el tema de la asignatura de religión, ¿no? Que digo, es que en las escuelas, ¿no? O sea, es que todo es a lo que la iglesia va pidiendo, y es inexplicable con el número cada vez menor de católicos practicantes. Quería solamente hacer esas dos. Es que, resumiendo, la idea que nos quedaría, no sé si estáis de acuerdo, pero vamos, se sobreentiende de todo lo que estamos hablando, es que, como decía Asunción, se necesitaría un enorme apoyo popular, una gran movilización popular, que es difícil, pero sería la única fuerza capaz de poner alguna claridad en esto y alguna solución, porque ocurre como, salvando las distancias, no digo que sea lo mismo, ocurre como con el problema, por ejemplo, de los fondos de inversión o de las grandes empresas que cotizan en el IBEX. Todas ellas
poseen primero un gran capital, un gran patrimonio a su nombre, poseen también el respaldo legal, o si no la indiferencia legal, poseen también el respaldo o la indiferencia de los responsables políticos, de los gobiernos y las administraciones, y además, por si fuera poco, el apoyo de todo el aparato ideológico, de manera que se convierten en una fuerza, un pilar del Estado tal como es, para que se mantenga siempre de esa forma y nunca sea, al menos, aconfesional, ¿no? Y como estamos diciendo, pues la solución a esto sería, entiendo, lo que proponéis, una gran movilización y concienciación popular, lógicamente. Pues sí, Creo que pero estamos de para acuerdo. eso lo primero que necesitamos es tener conocimientos, y cuando tengamos conocimiento de todo lo que hay, pues entonces ya podemos explicarlo en los medios de comunicación, podemos hacerlo público, ¿no? Pero claro, es lo primero que había pasado es que esto no se sabía, estaba oculto. Entonces, sin tener el conocimiento, sin tener el listado, sin saber lo que pasa, ¿qué vas a poder explicar? Para eso se necesita a la administración, se necesita al gobierno, al Congreso de los Diputados que facilite esa información, porque también los registradores han sido colaboradores necesarios en esta tarea. Quiero decir que han sido también las administraciones, los funcionarios públicos los que han colaborado en que todo esto haya estado oculto durante tantos años y que ahora sea tan difícil. La propuesta que tiene la coordinadora Recuperando es poner el contador a cero, que se declaren nulas todas las inmatriculaciones y después que la Iglesia demuestre lo que es suyo sin ningún problema. Mientras se tenga título de propiedad y pueda demostrar que es suyo, pues es suyo, y luego pues que pague por lo que es suyo, claro. Y el resto pues se tendría que hacer una ley de patrimonio histórico-artístico, crear un listado del Tesoro Nacional, no sé cómo llamarlo, pero en donde quedarán registrados todos estos bienes de interés cultural, bienes que son patrimonios de la UNESCO, todo pues nuestro rico patrimonio histórico y cultural que, bueno, pues están en manos, en el fondo, de un Estado extranjero, porque los diocesanos que han inmatriculado son los administradores de la jerarquía de la Iglesia, pero la jerarquía eclesiástica depende del Vaticano, son administradores del Vaticano, con lo cual estamos hablando de que todo esto que está en manos de la Iglesia está en manos, en el fondo, al final, de un Estado extranjero. Mira, yo una cosa que quería comentar, porque a lo mejor alguna persona o algunas personas pueden pensar que nosotros, pues bueno, es que somos un movimiento anti-iglesia, ¿no? Y eso nada más lejos, ¿no? Nosotros respetamos que las iglesias están para el culto. Entonces, dentro de Recuperando engloba a una veintena de asociaciones, tenemos cristianos de base, comunidades cristianas que están trabajando mano a mano, codo con nosotros, pidiendo la reversión de las inmatriculaciones. O sea, esto es una barbaridad. Y con respecto a lo que se puede hacer, evidentemente, pues la única forma, evidentemente, es que el gobierno haya una reversión de las inmatriculaciones. Mientras tanto, nosotros estamos como hormiguitas, somos la piedra en el zapato, ¿no? La chinita en el zapato. Y, bueno, pues igual que en Navarra, pues hacen la entrega del carbón, se han hecho concentraciones a nivel nacional de Recuperando, de todas las plataformas que la integran, y concretamente, bueno, también en Córdoba, en fin, que en cada sitio pues se intenta hacer algunas acciones, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Sevilla, pues que es un caso también escandaloso, ¿no? Porque el Patio Naranjo, que está como dependencia en esa de la catedral, pues resulta que en el PEGU de 2006, pues le cambian lo público a privado. O sea, es un servicio público, o sea, como no me acuerdo mismo cómo es, ¿no? Pero es de público a privado, porque en el 1992 la Iglesia se le permite cerrar la catedral para exponer la Magna Hispalensis, y desde el 92 ya no lo abre más, y en 2010 lo inmatricula. Entonces, cada tercer jueves de mes, pues estamos allí en la Puerta del Perdón, que nunca, mejor símil,
que hay en el vano que es a la salida del templo, Jesucristo, pues con el látigo en mano, que el látigo se lo han quitado, por cierto, y para que no vaya a darle a nadie, ¿no? De los mercaderes del templo. Los que salen por allí, pues, eso es increíble cómo está eso. Cuando lo vimos, nos quedamos, pues fíjate que paradoja, ¿no? Y cada tercer jueves de mes vamos recogiendo firmas, informando a la ciudadanía. Y hay mucha gente de Sevilla que no tiene ni idea de por qué está cerrado eso. Y además todo el mundo que se le dice, pues se presta a firmar porque entiende que eso ha sido un sitio, un lugar público. Y después otras cosas también que se hacen son los paseos que se hacen también en algún que otro sitio por los bienes inmatriculados. Esto del patio de los Naranjos y los bienes inmatriculados lo hacemos juntamente con Ben Baso, la Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio. Ellos, pues en el patio de Naranjo, que llevan antes que nosotros reivindicando la apertura, pues estamos allí pues trabajando conjuntamente. Y después, para los paseos que nosotros pues denunciamos la inmatriculación de los templos, pues ellos lo que hacen es una exposición histórico-cultural para la gente que quieran. Entonces hacen un poco de performance con música. Está bastante bien. Ya vamos por el quinto paseo. Sí, yo que soy sevillano también, Eduardo, recuerdo de pequeño haber entrado al patio de los Naranjos y ya nunca más se supo, está actualmente cerrado, ya no se puede visitar. Fíjate, nosotros hemos denunciado al defensor del pueblo, hemos denunciado la falta de planes directores, porque anteriormente había estaban los planes directores de las catedrales, y denunciamos que eso se había quedado parado, ¿no? Y lo denunciamos con la catedral y el patio Naranjo y la Giralda, pero además lo denunciamos también porque, como ya no sé si habrás vuelto a entrar, han puesto de una tienda de souvenir en la nave, en el Hamán, que es lo que queda, la parte original del patio Naranjo, pusieron una tienda provisional y ahora han puesto provisional pero más grande. O sea, cogen toda la nave. Entonces lo denunciamos también al defensor del pueblo. El defensor del pueblo nos ha dado la razón las dos veces, ¿no? Y además lo ha hecho, lo ha pasado al Parlamento, ¿no? Para que quede constancia en la lectura esta anual, ¿no? En la memoria anual. Entonces, o sea, que se siguen haciendo cosas. Lo que pasa es que, claro, son pequeñas cosas, porque las administraciones no están, y los políticos no están. La última PNL, moción que presentamos al ayuntamiento, la presentamos, porque nos la presentó Izquierda Unida y Podemos, esto ha sido este invierno pasado, pues sale la señora de Vox diciendo que eso tiene un propietario. Pero oye usted, ¿esto cómo va a tener un propietario? Sí, que ¿cómo le vamos a quitar eso al propietario que es la iglesia? O sea, pero es que tienen para ellos que eso es de la iglesia. Y eso ha sido siempre durante siglos, 8 siglos que llevamos abierto para la ciudadanía. O sea, y eso de pronto lo han cerrado porque la iglesia dice, hasta aquí hemos llegado. En fin. Bueno, por ir terminando, Eduardo ha enumerado algunas de las actividades que se realizan en Sevilla. Le pregunto ahora a Asunción si quiere añadir alguna otra actividad para que los espectadores o oyentes conozcan de qué forma pueden participar o qué pueden hacer al respecto. Sí, bueno, se han hecho rutas por los monumentos inmatriculados en ciudades como Sevilla, Granada, Zaragoza, Córdoba, León, también a veces concentraciones, pero en realidad hay ahora una obra de teatro estupenda de Navarra, claro, como no, que es el grupo Amico, que estamos intentando llevar a diferentes sitios porque, bueno, es muy visual y entonces pues explica bastante bien lo que significa esto. Además, bueno, pues lo hacen de una manera también con humor, ¿no? Pero es que en realidad
es difícil saber qué puede hacerse para esto, porque primero necesitamos la información y luego poder llegar a la ciudadanía para explicarlo. Y es complicado porque todo esto está enrevesado no solamente con la ley hipotecaria que les ha permitido hacer esto, es que están también los acuerdos del 79 que les dan muchos privilegios a la Sí, te hemos perdido un momento, Asunción. de mecenazgo, Ahora, sí. todos los acuerdos que les permiten esas exenciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo animaría a la gente a que se una a algunas de estas asociaciones patrimonialistas que forman parte de Recuperando. Recuperando no solamente está Europa Laica y Movimiento Hacia un Estado Laico, sino que también están muchos grupos cristianos como Redes Cristianas y de bases populares que están muy implicados, por cierto, y muchas asociaciones patrimonialistas que están concienciadas de conservar el patrimonio nacional, porque mucho de ello está abandonado y se está derrumbando. Y bueno, pues ellos no tienen a lo mejor como idea principal solamente las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, sino todo el patrimonio español en general, ¿no? Pero bueno, pues que se acerquen a estas asociaciones y que sobre todo que se tenga conciencia de que el legítimo dueño es el pueblo, que es nuestro, que debemos conservarlo nosotros, que como nosotros lo conservamos además con nuestro dinero, pues tenemos que cuidarlo y no hay mejor manera de cuidarlo que el que sea público y que sea de todos. De todas formas, para los oyentes que nos vean a través de YouTube o quienes nos escuchen a través de podcast, tendrán en la descripción de ambas plataformas tanto la dirección de la página recuperando.es como añadiremos también enlaces a vuestras redes sociales para que se acerquen a vosotros y al conocimiento de este tema. Yo creo que habéis aportado una cantidad de información importantísima. Se aprecia así la importancia de este asunto y os agradecemos muchísimo vuestra participación en esta entrevista y bueno, pues nos tenéis para lo que queráis, por supuesto, contar con nuestro apoyo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Chao.